bienvenidos a Charlas Bien. Nos encontramos en el cowork de las oficinas corporativas de Bien Inmuebles para este espacio que seguramente va a generar muchísimo valor en todas las personas que estén interesadas en el rubro y en el área inmobiliaria. Tenemos hoy día un invitado muy pero muy especial, él es de la casa. Yo me siento muy feliz de tenerlo en estas Charlas Bien, porque nos va a comentar un poco y nos va a sumar muchísimo con toda la experiencia que él tiene. De más de, no sé, deben ser unos 15 años que está abocado al rubro inmobiliario. Él es el coach oficial y facilitador de Bien Inmuebles. Y para poner un poquito en contexto a la gente, él se encarga de la capacitación, por ejemplo, la capacitación inicial. Si una persona quiere ser parte de Bien Inmuebles, primero tiene que tener una capacitación inicial, luego dar un examen de esa capacitación y una vez aprobado, puede tener las condiciones necesarias para arrancar en esta maravillosa carrera. Así que nuestro invitado se llama Miguel Flores. Miguelito querido, muchísimas gracias por acompañarnos en estas Charlas Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar como comentabas. Efectivamente venimos desarrollando diferentes tipos de capacitaciones. En esta oportunidad, justamente con el tema del rubro inmobiliario, van a ser más o menos unos 7 años que estoy exactamente para tomar como referencia en el rubro, desarrollando capacitaciones y bueno, acompañando a la gente que quiere emprender en este hermoso rubro. Y es medio infinito el asunto, ¿no? O sea, nunca se deja de aprender, siempre salen herramientas nuevas y por supuesto siempre hay más para poder trabajar en sinergia como equipo en una empresa como Bien Inmuebles. La verdad que es bastante interesante. El rubro inmobiliario es bien dinámico, como vos decís, es algo que es continuo, todo el tiempo se está aprendiendo. De hecho, una de las frases que yo utilizo y a mí me gusta compartirles es que la vida es un constante aprendizaje. Justamente el año pasado este año me hice este tatuaje que habla del aprendizaje, porque efectivamente todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo. Y es súper interesante el poder compartir con otras personas porque hay una frase de un anónimo que dice: las personas más inteligentes aprenden de otras personas. Y creo que ese es un punto muy interesante porque cuando estás compartiendo con alguien estás sacando cierta información que te da valor y obviamente se aprenden cosas infinitas, como decís, en este rubro y obviamente en todos los rubros, ¿no?, que puedan haber. Buenísimo. Miguel, hay mucha gente que a lo mejor está viendo esta charla bien y dice, pucha, a mí me interesa el rubro inmobiliario porque me apasiona y tengo muchos contactos y tengo todas las herramientas para poder ser un agente, pero nunca he vendido nada, nunca he tenido contacto con un cliente. Entonces puede tener como un temor de decir, pucha, yo no soy vendedor o no tengo esta experiencia. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, es súper interesante porque creo que todos en algún momento tenemos ciertos miedos, tenemos ciertas dudas. Y es algo importante. Te quiero contar rápidamente una pequeña historia que me pasó a mí hace muchísimos años atrás. De hecho, una vez me invitaron a mí a dar unas charlas a adolescentes en la primera comunión. Mi madre daba a los padres y necesitaban a una persona relativamente joven que dé a los adolescentes. Y a mí me dio un poco de miedo cuando me hicieron la invitación las encargadas de la iglesia, el sacerdote, ¿no? Entonces llego a mi casa y le digo: me han invitado a dar unas charlas a los adolescentes, pero yo no sé nada del tema de la Biblia. Lo que sé es porque vos me has enseñado. Y mi madre se ríe y me dice: toma asiento. Y me dice: hay una frase que te la quiero compartir. Y me emociona un poquito porque es súper interesante. Dice: Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Entonces, me acuerdo de mi mamá porque me pegó y le dije: pucha, realmente si me llamaron es porque me voy a capacitar en el camino. ¿Podemos recordar la frase una vez más? Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Buenísimo. Y fue mis primeros inicios para empezar a dar charlas. Buenísimo. Fue interesante. Lo único que tenés que tener es actitud. Lo demás se puede ir aprendiendo en el camino. O sea que básicamente para alguien que está interesado en conocer el rubro y aprender sobre este oficio, lo único que tiene que tener es una decisión Correcto. Tomada, y obviamente aquí nosotros vamos a brindarles todas las herramientas necesarias para que pueda desenvolverse correctamente en el área. Así es. La actitud que pueda tener, lo que quiera aprender, y de hecho, como decís, creo que tomar una acción en tu vida
el resto se puede aprender, ¿no? Nadie nace sabiendo, así que hay muchísimas personas, y vos lo has visto en el proceso, y he conocido muchas personas que no tenían experiencia absoluta. Nada de lo que era el mundo de bienes raíces. Y fue una felicidad verlos en el top 5 de los Producers 2022. Sí. 3 personas que no tenían experiencia en el mundo de bienes raíces y ahora prácticamente son parte de esos top producers. ¿Por qué? Porque en bien inmuebles una de las cosas que nosotros siempre trabajamos es buenas personas y luego buenos profesionales. Entonces, si sos buena persona y tenés actitud, el resto se aprende. Miguel, ¿hay una diferencia entre asesor inmobiliario y vendedor? Es decir, nuestros agentes inmobiliarios dentro de bien inmuebles, ¿son vendedores, son asesores? ¿Qué son? Buenísima tu pregunta. Si bien el término vendedor viene de la palabra ventas, en muchos de los casos hay una gran diferencia. Y esto es una opinión muy personal. Para mí un vendedor lo que normalmente hace es perseguir una comisión. Esta persona de una u otra manera persigue una comisión y quiere generar un ingreso. En muchos de los casos te vende un producto, te convenga o no te convenga. De hecho, ¿cuál es la idea? Generar una X cantidad de dinero. ¿No te pasó alguna vez que te vendieron algo y cuando te fuiste o llegaste a tu casa te diste cuenta que realmente no necesitabas al 100% eso y es como que te dejó un sabor amargo? Y después esa misma persona te puede volver a llamar y ya no querés contestarle o sentís que te vendió algo o que prácticamente no lo necesitabas al 100%. ¿Cuál es la diferencia entre un asesor? Cuando hablamos de la palabra asesor estamos hablando que es una persona que te ayuda a tomar la mejor decisión. Un asesor te da un abanico de opciones para que vos podás de una u otra manera poder sentirte cómodo y tomar una decisión. Ahora, cuando hablamos de un asesor, darte el abanico de opciones, esa persona empieza a indagar y te empieza a hacer ciertas preguntas para realmente empezar a cerrar algo que te pueda servir en un 100%. Te voy a poner un ejemplo rapidito que pasó en el mundo de bienes raíces. Hace 2 años atrás aproximadamente una persona que vivía en el Urubó quería vender su casa. Esta persona quería vender su casa porque estaba cansado del tráfico, en la mañana, al mediodía y en el final de la tarde. Entonces él tenía dos o tres casas y una de ellas quería vender. Obviamente, ¿qué hubo hace 2 años atrás? La pandemia, ¿correcto? Entonces en la pandemia las casas bajaron un poco el tema de precio. Ya. Y le dice a esta persona automáticamente, hagamos lo siguiente, yo le sugiero que no la venda su casa en este momento porque los precios han bajado. Hay un proyecto para hacer un puente gemelo y en este caso lo que podríamos hacer es poner a alquilar la casa. Usted la va a alquilar por un determinado tiempo, 1 año y medio a 2 años, y luego vemos el precio para ver si realmente le conviene vender. Esta persona después de 1 año y medio lo llamó, el puente se construyó, lo llamó después de 1 año y medio y le dijo, perfecto, hagamos lo siguiente, me has hecho ganar esta cantidad de dinero y lo que me gustó que vos renunciaste justamente a la comisión por ganar. Yo vendía la casa y ganaba $3.000. Yo hice que alquile la casa y gané solo $700. ¿Por qué? Porque yo busco lo mejor para mi cliente y no lo mejor para mí. En ese sentido, puedes tener un cliente que es sostenible en el tiempo. Eso es asesorar. Y que además realmente te recomiende y que además diga, te cuento que tuve una buena experiencia, un buen asesor. Correcto. Y así básicamente vas generando también una cartera de clientes, ¿no? Exacto. Y vas moviendo cada vez más inmuebles y eso es, me parece, la idea de llegar a ser un exitoso agente inmobiliario. Me parece fantástico. Miguel, me gustaría más o menos contarle a la gente en qué consiste, porque hablamos, por ejemplo, de capacitaciones y módulo 1 o capacitación inicial. ¿Cuál sería, digamos, el contenido de ese módulo 1 para que la gente sepa exactamente con qué herramientas cuenta para salir como agente inmobiliario nuevo en el rubro? Bien, nosotros intentamos siempre arrancar desde lo más básico. De hecho, te pongo un ejemplo. Cuando entras a una sala y hay una X cantidad de personas y vos llegas, ¿qué es lo más básico que tendrías que hacer? Saludar. Saludar. ¿Qué pasa si no saludas? Se genera ya un ambiente en el que todos empiezan a especular qué tipo de persona es, digamos, Correcto. es buen tipo, es mal tipo, quién se cree este o lo que fuera, ¿no? Exactamente. Ya va a haber una primera impresión, ya va a haber una percepción, ¿no? En este caso, en lo que es bien inmuebles, una de las bases fundamentales es iniciar de lo más básico.
porque el momento que nos saltamos lo más básico se puede un poco Pero hay quien está desviar. viendo esto y dice, va, yo no quiero ir a que me enseñen a saludar, pues, ¿no? Quiero ir a aprender No. cosas de... Entiendo lo que vos me decís, que tocamos absolutamente todos los Exacto. temas, pero también tocamos temas puntuales, específicos, que un agente inmobiliario necesita saber, por ejemplo, la parte legal, documentación. Me gustaría que nos Claro, explayemos claro un que poco. sí. Justamente el ejemplo de saludar, que es lo más básico, nosotros arrancamos con una base súper sólida para que podamos hacer desde el inicio cómo realmente uno puede trabajar en el mundo de bienes raíces. Lo más básico que tendríamos que nosotros empezar a trabajar son en funciones generales de un agente inmobiliario. Ujú. Esas funciones generales de un agente inmobiliario empezamos nosotros a crear cierto speech de presentación, empezamos a potenciar nuestra esfera de influencia, nuestros contactos, empezamos a profundizar un poquito cómo es el proceso, el momento que yo pueda mostrar a las demás personas que estoy en este rubro, porque si nosotros no potenciamos nuestra esfera de influencia, que es lo que tenemos más cercano, nadie se va a enterar. Trabajamos mucho en el tema de documentación, trabajamos en que las cosas se puedan hacer correctas, como decir la parte legal, la parte de marca personal, trabajamos cómo vender a una persona, apoyamos mucho en los sistemas de representación basados en la programación neurolingüística, porque en el mundo existen tres tipos de personas que pueden ver el mundo diferente, entonces yo le tengo que hablar en su lenguaje, Exacto. no en su idioma, ¿no? Sino en su lenguaje, una persona visual, una persona auditiva, una persona kinestésica. Explicamos el detalle, utilizamos mucho el tema del rapport, igualar el lenguaje corporal, hacer ciertos gestos para conectar con las personas. Vemos todo el tema del rubro inmobiliario para abarcar. Por ejemplo, las captaciones, digamos, alguien que no sabe cómo Exactamente. captar, cómo... Hay un proceso de captación en la Ajá. cual se divide en 5 pasos Ajá. y justamente nos apoyamos mucho en autores Ya. que, por ejemplo, en el caso de Richard Robbins, que es un coach inmobiliario que está en Europa y él radica actualmente en Estados Unidos, y él tiene varios puntos sobre el tema de la captación. Hay una ronda de preguntas, cómo indagás, cómo podés consultar ciertos puntos para poder profundizar esa captación, ¿no? Entonces, va acomodándose una cosa con otra en el desarrollo. Son Buenísimo. diferentes módulos, eso sí, ¿no? Entonces, es como que la persona que ingresa a Bien Inmuebles tiene una inducción inicial y empieza un módulo 1, módulo 2, módulo 3, y es como que va haciendo una carrera. Porque ¿qué es lo que buscamos? Profesionalizar el rubro de bienes raíces. Y que realmente nuestros agentes puedan adquirir el oficio para poder tener buenos resultados en el menor tiempo posible. Esto ya nosotros lo podemos comprobar a ciencia cierta, que todas las capacitaciones de Miguel les han dado excelentes resultados a nuestros agentes inmobiliarios, pero a lo mejor también hay gente que nos está viendo que no quiere pertenecer a ninguna empresa y que simplemente le gustaría ser un agente inmobiliario independiente. Entonces me gustaría que también les des una breve guía o un breve repaso de por dónde debería empezar si quiere ser un agente inmobiliario, vamos a decir, autodidacta. ¿Qué tendría que investigar? ¿Qué tendría que saber para poder dedicarse a este rubro que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una gran opción u oportunidad para personas que necesitan una independencia de horarios, de tiempos y por supuesto que también tienen el potencial para poder ser? Sí, totalmente. Hay una frase de un anónimo que a mí me gusta siempre compartirla, y si quiere vender más, comience por atender mejor. Y obviamente en ese proceso, la experiencia del cliente, nosotros como consultora y apoyo, que justamente venimos ya trabajando ya hace un par de años con Bien Inmuebles, hemos desarrollado dentro de estos módulos efectivamente el mundo de las ventas apoyado en la experiencia del cliente. Y son de las cosas que no quiero dejar pasar en la oportunidad del día de hoy. Y obviamente invitar a las personas, en el caso que alguien lo quiera hacer de manera independiente, una de las primeras cosas que puede hacer una persona común y corriente que quiere dedicarse al rubro, tendría que empezar a potenciar, como te comentaba, el tema de su esfera de influencia. La esfera de influencia es poder crear un pequeño speech de presentación y obviamente revisar en tu lista de contactos cuántas personas tenés acá y empezar a prospectar. Entonces, con un pequeño speech, buenos días, buenas tardes, mi nombre es tanto, comentarte que estoy incursionando o estoy desarrollando el rubro de bienes raíces, y empezar a tener un pequeño speech y llegar a toda esa esfera de influencia. Creo que tu círculo caliente, tu esfera de influencia, amigos, colegas, compañeros, todas esas personas son las primeras que tienen que enterarse que estás en este rubro.
Luego de eso tendrías que tener tu marca personal, tendrías que tener algún logo, algo que te pueda identificar. Dentro de lo que nosotros vemos en las capacitaciones, en los módulos, hablamos de los activos que tiene que tener un agente inmobiliario. Uno de los activos es que todas las personas que están viendo este podcast deberían potenciar su base de datos. Si no tenemos base de datos y no hacemos seguimiento, quedamos, como decís, a medio camino. Otra de las cosas... Es como que no abras tu tienda, digamos. Como que... Exactamente, ¿no? Entonces, tu base de datos, tu marca personal, tu experiencia, tu conocimiento que has ido desarrollando a lo largo, ¿no?, de tu carrera. Y cómo hacer que la gente se entere que ya vos estás de alguna manera dedicado a ese rubro y que puede contar con vos para que lo puedas asesorar en cualquier operación. En la actualidad se utiliza mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Tenemos ahí ciertas estadísticas, los porcentajes eran bastante altos con el tema de los letreros que ponías en las casas antes de la pandemia. Vino la pandemia y las redes sociales se potenciaron mucho más de lo que ya venían potenciadas, entonces yo necesito tener perfiles profesionales para poder empezar a mostrar el rubro. ¿Qué significa? Yo tengo mi Facebook personal, sin embargo tendría que abrir paralelamente una fanpage, Instagram. Ese es un buen dato para la gente que está, como decía yo al principio, queriendo ser un agente independiente. Es un buen dato que puedan de alguna manera institucionalizar su marca personal y no mezclar, digamos, sus contactos personales o su Facebook, digamos, personal y abrir una nueva. Sería más o menos como hacer una reingeniería de mis redes sociales institucionalizando mi marca personal. Correcto. Hay un tema que se habla sobre profesionalizar, buscar tu público objetivo, compartir contenido de valor y sobre todo diferenciar tus redes personales versus tus redes profesionales. Buenísimo. Entonces yo con mi speech de presentación puedo utilizar mi herramienta del teléfono celular, avisar a todas estas personas a través de un mensaje, me puedo sacar una fotografía profesional que proyecte una imagen positiva, compartirlo en esos medios y también obviamente en las redes sociales, ¿no? Tenemos LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. ¿Y sabes qué? Potenciar las redes, que es importante. Hay, por ejemplo, hay una herramienta que no tiene ningún desperdicio, porque realmente hoy por hoy, en el mundo digital en el que vivimos, es como tu carnet de identidad, que es tu mail. Todas las personas tienen un mail, sin embargo, no todas las personas tienen Facebook o Instagram o TikTok o LinkedIn, pero todas tienen que tener un mail, porque si no, no puedes hacer absolutamente nada. Correcto. Todo te pide un correo electrónico. Entonces, esa herramienta, un mailing, de agarrar y enviar un correo a todos tus contactos, contándoles de que te estás ahora dedicando al rubro inmobiliario y presentándote y ofreciendo tus servicios, son algunas oportunidades que nos brinda el mundo actual con la tecnología que tenemos, que imagino aquel que quiere dedicarse a esto no debería desperdiciar en un inicio. De hecho, te tomo ahí la palabra. Hay un estudio que revela que el mail o el correo electrónico es la herramienta digital, rápida y más formal que existe en el mercado. Entonces yo puedo mandar, y la gente está acostumbrada, no sé en qué momento el WhatsApp se convirtió en una herramienta de trabajo. Claro. Mucha gente dice, mándamelo por WhatsApp, mándame el contrato, mándame la foto. Sin embargo, el mail, como decís, es una herramienta muy formal y obviamente es una herramienta digital. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, yo voy a hacer una oferta. El agente inmobiliario, ¿qué es lo que tendría que hacer o qué es lo que normalmente hace? La oferta la manda por correo. ¿Por qué? Porque formaliza justamente el mercado. Entonces, Totalmente. Tener correo, tener tus redes y todo activo. Y si estás empezando en esto, lo que te recomendamos a lo mejor es atacar todos los frentes. Es decir, si estás lanzándote como agente inmobiliario independiente o también en cualquier empresa dentro del rubro, que envíes correo, que envíes WhatsApp, que lo publiques en Facebook, Instagram, TikTok y todo lo que puedas. Y seguramente todos tus contactos o tus públicos te van a ver en diferentes plataformas y obviamente van a saber que te estás dedicando a esto y van a contar con tu ayuda. Es como que potenciar todo y después de un determinado tiempo, importante ahí ese dato, empezás a medir cuál te funciona. ¿Por qué? Porque hay gente también que tiene diferentes segmentos. El periódico, no todos miran el periódico. Claro. Sin embargo, hay gente que el domingo, sagrado, ¿no? Entonces va al periódico, tenés revistas, o sea, tenés que potenciar todo lo que esté a tu alcance y después de un determinado tiempo empezar a medir qué es lo que te está dando resultados. Buenísimo, Miguel, me encantó poder conversar con vos y obviamente disfrutar de tu experiencia. Seguramente
quienes han visto este video también se han quedado con algo. Así que no sé si querés acotar algo más para despedirnos. No, primeramente agradecerte, Carlitos, por la invitación. Ha sido una charla bastante fluida, con varias cositas, como decís. Hay mucho por profundizar, por tocar en el mundo de bienes raíces, e invitar a la gente que está viendo este podcast que se anime, que tome una decisión. Como decía, si tienen actitud y son buenas personas, van a ser bienvenidos, porque los buenos profesionales en el camino se van formando. Así que hacemos la invitación a todas las personas que están viendo este podcast nuevamente, y que aquí van a estar bien capacitados y recibidos con un equipo tremendo. Eso quiero hacer resaltar, que las personas que trabajan en Bien Inmuebles realmente es un equipo muy transparente, de mucha ayuda, y sobre todo que son muy empáticos. Y hay una buena vibra dentro, buen ambiente, energía, un excelente ambiente. Un ambiente cool. Así que bueno, sí, otra vez están Realmente. invitados. Yo te agradezco muchísimo y vamos a tener más oportunidades, vamos a tener más charlas bien. Así que gracias, querido Miguel. Buenísimo. Esta Gracias, fue Carlito. una charla bien.